Muy buenas tardes, tengan estimados maestrantes. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder dar inicio con la disertación de nuestra primer cápsula informativa, en donde abordaremos de manera específica los temas que corresponden a nuestra unidad número uno, que es de manera genérica la exposición de nuestro Código Civil. Y dentro de este, bueno, vemos que parte primeramente del reconocimiento de las personas, cómo se clasifican estas, cuáles son los atributos de las personas, luego entonces aparece la figura jurídica del matrimonio, la familia y demás. Pero para ello vamos a dar inicio primeramente con el reconocimiento de la persona. Cuando hablamos del derecho civil, vemos que si bien es cierto, este ocupa un lugar muy importante dentro de la connotación y de la regulación del derecho. Y por tanto, vamos a entender como aquel que se encarga de regular los derechos y las obligaciones de los individuos desde el momento de su concepción y luego entonces hasta su muerte. Sin embargo, para poder regular las figuras o las relaciones jurídicas del derecho civil, existe propiamente un instrumento jurídico normativo y que es el que nosotros conocemos como Código Civil, que en este caso existe para toda nuestra entidad federativa, que es el Código Civil Federal, y también existe propiamente una validación para cada uno de los estados, ¿no? Para cada entidad federativa. Dentro de ellos se encuentran comprendida a partir de disposiciones de manera explícita, ya sea en cuanto a quién va dirigido, en este caso, a la regulación de la persona, a los atributos de la persona y demás. Cuando hablamos del derecho civil, vemos que es aquella rama del derecho privado que va a contemplar todos aquellos temas que son relativos a nosotros como personas, también lo relativo a los bienes, a las sucesiones, a las obligaciones y también a los contratos. Y en ese sentido, pues luego entonces todo aquello que se suscite o que genere controversias en relación con cada uno de estos puntos que ya citamos y que luego entonces deban ser sometidos a conocimiento de una autoridad jurisdiccional para que sea esta la que conozca y la que resuelva aplicando propiamente la norma jurídica. Vamos a dar inicio pues con primeramente con las personas. Dentro de nuestro instrumento jurídico normativo, vemos que al hablar de las personas, esta lo contempla en dos, ¿no? Las clasifica en dos, que son las personas físicas y las personas morales. Cuando hablamos de las personas físicas, vemos que son aquellas que adquieren la capacidad jurídica desde el nacimiento y la pierden únicamente por causa de muerte. También dentro de ella se contempla que la ley, además que regule, que desde el nacimiento también propiamente lo hace desde el momento que el individuo es concebido y entra bajo la protección de la ley y se tiene para estos efectos como nacido. También reconoce cuando se habla de la minoría de edad, el estado de interdicción y otras incapacidades jurídicas también, que son restricciones a la personalidad jurídica. Sin embargo, vemos que los incapaces también pueden ejercer sus derechos o también contraer obligaciones por medio de sus representantes. Esta figura de representantes o de tutores son aquellos que también la autoridad, en este caso los jueces, van a determinar en base a un proceso para que sean aquellos que velen por el bienestar físico y psicoemocional de las personas y no únicamente en cuanto al individuo como tal, sino todo aquello, repito, que también tenga que ver con su patrimonio. También una persona vemos que se distingue de otra por los atributos de la personalidad, como vemos que es el nombre, el domicilio, etcétera. Cuando nosotros hablamos primeramente dentro de la regulación de las personas físicas, vemos que nuestro Código Civil empieza a comprender de manera específica qué es una persona civil o qué nosotros debemos entender por las personas físicas. Cuando hablamos de las personas físicas, nos dice que aquella capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere, como ya dijimos, desde el nacimiento y se pierde únicamente por causa de muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos que de manera explícita se contemplen para su goce y protección, ¿verdad? Tan es así que vemos que al hablar propiamente, un ejemplo, ¿no? De temas como el aborto, algunos estados ya lo regulan dentro de su normativa, pero vemos que otros aún continúan únicamente siendo permisivos
cuando se habla de manera específica, cuando es por producto de una violación, etcétera, ¿no? Y se aplica la norma 046 y demás. Entonces vemos, pues, que cuando continuamos hablando de las personas físicas, también nos indica, como decíamos, ¿no? La minoría, el estado de interdicción y todas aquellas incapacidades establecidas dentro de la ley son restricciones a la personalidad jurídica y que no deben de menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra su integridad, porque estamos hablando, como lo cita nuestra Constitución política, que tanto la Constitución como todas aquellas leyes que de ella emanen deben de garantizar de manera amplia los derechos de las personas sin que exista ningún tipo de distingo. Y dentro de ello también hace referencia propiamente a alguna condición de discapacidad. Entonces, por ello existen los tutores o los representantes legales que en un momento dado pues van a actuar precisamente para que exista esta condición o esta vida digna de las personas y que actúen bajo su nombre y representación para todo aquello que les sea más benéfico. También nos indica que al hablar de la persona física, el mayor de edad tiene aquella facultad para poder disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo aquellas limitaciones propiamente que la ley señale. Recordemos que cuando hablamos de la persona física, también la ley nos indica que existen dos tipos de capacidades, que es la capacidad legal de goce y la capacidad legal de ejercicio. Cuando hablamos de la capacidad legal de goce, es aquella que se adquiere desde el nacimiento, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a un nombre, el derecho a un domicilio, el derecho a una nacionalidad, entre otras. Pero cuando hablamos de la capacidad jurídica, es aquella que se adquiere a partir de que en nuestro territorio mexicano adquieres la mayoría de edad, que son los 18 años, por ejemplo, para poder celebrar un tipo de contrato y en ese sentido, bueno, hacerte acreedor de derechos y obligaciones, ¿no? Entre otros. Vemos pues apreciables maestrantes qué tan importante y eso que estamos citando a grosso modo, únicamente lo relativo a la persona física, vamos a entrar a detalle en cuanto a la persona moral y así como también de otros temas que de manera explícita vamos a continuar disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario, les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.